Bueno, levántense que van a reaccionar a la siguiente ronda del Ragnarok, ¿listos? Hiruzen. Vaya, otra ronda. Después de todo lo que vimos antes con Naruto, no sé si estoy preparado para más sorpresas. Tsunade. Pues más nos vale estarlo. El Ragnarok no es un juego, aquí se decide todo, y quiero ver quién va a pelear ahora. Jiraiya. Esto sí que me emociona. Si los combates anteriores fueron intensos, esta ronda debe ser aún más grande. Asuma. Sí, pero también es doloroso pensar que Naruto no está aquí con nosotros para verlo, aún siento esa espina clavada. Itachi. Serio, no perdamos la concentración. Si estamos aquí es para presenciar algo histórico, no para lamentarnos. Mikoto. Lo que me importa es que no vuelva a repetirse lo mismo que con Naruto. Ya hemos visto suficiente traición en nuestras vidas. Sasuke. Da igual quien luche, quiero ver si realmente son tan poderosos como dicen. Kakashi. Con su típico tono relajado, bueno, pues saquen palomitas, que la siguiente ronda está a punto de comenzar. El fin del séptimo combate dejó como ganador a Kishiwan 4 victorias a favor de la humanidad. Mas será el único mago humano que verá las consecuencias. No, Nai, es ciencia. Y resonando en una sala se escucha un requiem para Hades. Belzebú tomará venganza por parte de las deidades. Magia contra ciencia, luz contra oscuridad. La octava ronda del Ragnarok ya va a comenzar. Hiruzen. Naruto. ¿Qué? ¿Cómo puede ser él, Belzebú? Tsunade. No. Eso no es posible, él no puede ser ese monstruo. Asuma. Impactado, primero emperador, y ahora, el mismo Belzebú. ¿Qué tan duro fue su destino para cargar con esas máscaras? Mei. No, Naruto, ¿qué te hicieron? Esa mirada, no es la del muchacho que conocimos. Kakashi. Serio, puede que lo vean como un demonio, pero mírenlo bien. Esa oscuridad también es el reflejo de todo lo que sufrió. Itachi. Así es, lo convirtieron en lo que más temían. Sasuke. Incluso como Belzebú, sigue siendo Naruto. Solo que ahora, carga a la oscuridad que nosotros mismos le dimos al traicionarlo. Mikoto. Con lágrimas, Naruto, aunque seas Belzebú en este mundo, para mí siempre serás el hombre que amo. Minato. Temblando mi hijo. ¿Cómo pudo llegar a eso? Es mi culpa, nuestra culpa. Kushina. Agachando la cabeza, rota, Naruto, si tan solo te hubiera protegido, Orochimaru. Con una sonrisa torcida, fascinante, Belzebú encarnado en ese niño. La oscuridad le sienta tan bien, Jiraiya. Naruto, aunque ahora seas Belzebú, yo sé que, en el fondo, todavía hay algo de ti que lucha por brillar. De mi infierno acabar con esta sucia humanidad forjada en las sombras, el dios de la oscuridad. El sacerdote de la gula para dioses y humanos tiemblan ante el señor de las moscas, Belzebú. Soy el hijo de la luz que vino a iluminar al mundo, quien acerca a los humanos a deidades con la ciencia. Todo lo que imagino será creado en segundos. El mayor científico de la historia, Nikola Tesla. Maldecido por el propio Satanás, dicen que todo aquel que se me acerque morirá. Hiruzen. Con el rostro desencajado Naruto. Ese no es el camino, ¿por qué hablas como un dios maldito? Tsunade. Se cubre la boca, con lágrimas, mi muchacho, lo convirtieron en un monstruo. Kakashi. ¿Serio? No, él mismo está aceptando el título que el mundo le dio desde niño. Siempre lo llamaron demonio, y ahora se lo cree. Asuma. Eso duele, verlo pararse ahí como si no fuera humano. Mei. Temblando, yo todavía veo al chico que quiso amar, aunque ahora todos solo ven oscuridad. Itachi. Con calma triste, él habla así, porque así lo marcaron. Lo maldijeron desde que nació. Sasuke. Frunciendo el ceño, ese idiota, incluso maldito, todavía quiere cargar con todo. Mikoto. Con lágrimas cayendo, Naruto, aunque digas que eres un dios maldito, para mí nunca lo serás. Yo sé quién eres de verdad, Minato. Desgarrado, ese es mi hijo. Yo lo dejé solo, y ahora se cree un maldito dios de la muerte. Kushina. Gritando perdóname, Naruto. Eres mi hijo, no un maldito demonio. Orochimaru. Con una sonrisa oscura, Dios maldito, ¿te das cuenta? Al fin aceptó lo que siempre fue para los demás. Una verdadera obra maestra de sufrimiento. Jiraiya. Con dolor en la voz, Naruto, aunque te llames Dios maldito, para mí seguirás siendo mi alumno, Migaki. El Samael y Lucifer se acercaron igual, ofrecieron su amistad dándome felicidad. Con amigos por primera vez no había nada mejor, hasta que al despertar les faltaba el corazón. Satanás, fuiste tú que mató a mis amigos. En donde sea que estés, yo voy a acabar contigo. Otra vez solo para deshacerme de esta maldición, y ahora una tal Lilita apareció. Me ofreció su amor, le prometí protección, pero tal vez al despertar la observé sin corazón. Siempre fui yo, siempre estuve en mi interior. Todo aquel que llega a amar morirá sin compasión. Una vida de soledad con Deidara. TCH. Eso sí que es arte explosivo, solo que demasiado cruel. Gaara. Serio, apretando los puños, Naruto, ni siquiera lo deseaba. Y aún así, la arena de la tragedia siempre lo rodea.
Karin, no, Shikamaru, Chiji, Kiba. Él no quería, yo puedo sentirlo, esa sonrisa no era de muerte, era de alivio. Pantalla. Entonces apareció Lilith, una mujer que había sido amiga de Shikamaru. Su verdadero nombre era Tenten Konan. Con tristeza, ella eligió caminar con él aún sabiendo el destino que le aguardaba. Kisame. Vaya valor. Metiéndose al lado de un dios maldito. O tenía agallas, o estaba loca de amor. Temari. Conmovida era Tenten. Siempre tan decidida. No puedo creer que tuviera que cargar con algo así. Pantalla. Pero la tragedia volvió a alcanzarlo, Naruto despertó con las manos manchadas de sangre, atravesando el corazón de Lilith. Pain. Frunce el ceño, así se construye el verdadero dolor. El amor convertido en sufrimiento eterno. Shisui. Con lágrimas contenidas él no quería. Naruto solo quería protegerla, y terminó destruyéndola. Kabuto. Con un susurro frío, interesante, hasta su propia felicidad se convierte en veneno. Reikage. Serio, mirando la pantalla, qué vida más dura, hasta cuando encuentra luz, el destino se la arranca. Nada vivir, yo solo quiero morir. Eres muy diferente, esto será interesante. Esto no será una gran pelea, voy a destrozarte. Los dioses nos quieren eliminar cuanto antes, intentadlo si queréis, no frenaréis nuestro avance. Creación, avance, nada de eso me importa. Terminemos con esto de una vez por todas. Añicos el pilar, su magia da la advertencia. No, Nine, eso fue ciencia. Vencemos el lanza, te lo le esquiva, pero su armadura recibe daño. Vibraciones que destruyen su habilidad del alento del cielo. Si lo recibes será partido a la mitad, pero con el super automata me puedo aguantar. Es el turno de la ciencia humana para atacar. Golpe y golpe, raga del suelo, el dios solo puede esquivar. Es el plasma Bulls Band, destructivo sin cesar. Pues que igualarán los dioses, pero logro que se abra la puerta del infierno. Si ese es tu límite, no seguiré alargando esto. Kusina. Con la voz quebrada Naruto, mi hijo. ¿Cómo pudo llegar a este punto tan oscuro? Orochimaru. Con una sonrisa torcida, fascinante, incluso su deseo de morir lo hace aún más letal. ¿Qué criatura más perfecta? Itachi. Serio, con ojos tristes, no es perfección, es sufrimiento. Ese dolor lo está consumiendo. Killer B. Yeah. Ese científico tiene estilo, pelea como si el ritmo lo guiara. Mei. Impaciente, pero Naruto, incluso en este estado, se mueve con una furia imposible de contener. Madara. Con interés, cruzando los brazos, HMPH, un humano resistiendo tanto contra un dios maldito. Tesla es más interesante de lo que pensé. Kisame. Con una mueca, ese tono. No es un desafío, es una sentencia de muerte. Konohamaru. Con miedo y rabia Naruto ni. ¿Qué te hicieron, para que hablaras así? Pain. Ese no es el chico que quería salvar al mundo. Ese es el dios maldito que el destino forzó a nacer. El caído de la gula. ¿Qué dices? La ciencia humana no tiene límites. Pero su vibración creció en un momento. Como lo imaginé, tú tampoco puedes hacerlo. Hubo una deidad con dos caras, puede dar prosperidad o muerte en tan solo un segundo. Con el bastón de Apomio su defensa y ofensa no fallan. Un dios que une lo mejor de ambos mundos. Asombroso tu bastón, ¿me lo prestas un instante? Silencio, no alarguemos esto, no puedes matarme. Arrogante, pero sabes, me pude cargar. Observa el valor de la humanidad. Bienvenido a la prisión de los dioses. ¿Estás sorprendido de que este humano flote? ¿Acabas de decir prisión? Así es, Dios, en esta zona geométrica el Dios soy Siempre yo. tuvo el concepto pero no lo pudo realizar. Gracias al volumen hizo realidad la antigravedad. Superpartículas Tesla, material vital para Nicola. El único mago en la historia de la humanidad. Acogedor. Deja que te dé la bienvenida. Arremete rápidamente, ya vas al bloquear Belzebú tiene una herida. En un paso llega a su máximo, sin embargo Dios bloquea lo que viene. Estuvo cerca, por poco lo esquiva. Solo muere. Casi, plasma full. Deidara. Katsu. TSS, esa línea fue arte puro. Oscuro, pero arte al fin. Gaara. Frunciendo el ceño, esa aura, es como una arena movediza, una vez que te atrapa no hay escape. Kusina. Con lágrimas, ese no es el Naruto que crié, esas palabras no deberían salir de su boca. Madara. Abriendo los ojos con interés, una prisión de gravedad, interesante. Ese humano está retorciendo las leyes del universo mismo. Orochimaru. Emocionado, maravilloso, maravilloso. Dos monstruos luchando, ciencia contra maldición, quiero ver hasta dónde llegan. Jiraiya. Con el rostro serio, Naruto, ¿realmente podrás resistir un poder así? Spoon Surprise, así es, ni un dios sigue mi ingenio ni mis test. Hasta que le ataca sin parar, pero Belzebú pudo verlo venir. Tu puño no me volverá a tocar. ¡Mira detrás de ti! El proyecto Filadelfia, algo no funcionó. ¿Por eso fracasé? Por supuesto que no. Gracias a mi ingenio hice teleportación y como consecuencia un golpe con explosión. Desplazamiento instantáneo. Le llamo Tesla Ward, aquí suena Con genial. desventajas por contar. Tiempo, distancia y usos no es verdad.
Correcto, si me quedo sin uso se ¿Qué destruirá. sentido tiene que me digas tus Los debilidades? secretos impiden que la humanidad Me avance. cerraste la boca aunque el daño que tengo es grave. Este dolor me recuerda a aquella vez con Hades. Finalmente podré morir, esa es mi ambición. Este tatuaje impide que me mate con mi maldición. Porque es una bendición, muestro compasión como nadie. Eres un dios muy molesto, señor Hades. Y es por usted y su personalidad que cambié. Soy más problemático de lo que era ayer. Mi propósito era morir, nada más. Pero ahora mi propósito es destruir a la humanidad. Esta técnica es tabú, pero me da igual. Un dios falso nace si se juntan, se Bolívar. Y la tierra prometida será tragada, cuidado. El pecado original del inframundo. La arena del Caos. combate destrozada. Ashirama. Impactado, esa energía no es natural. Supera cualquier jutsu que haya visto jamás. Itachi. Silencioso, con el Sharingan activado, ese es un Naruto que ya no conoce límites, solo destrucción. Kisame. Con una sonrisa torcida, ahora sí se puso interesante, esa cosa podría borrar hasta océanos enteros. Kakashi. Desesperado Naruto, detente. Eso no eres tú, eso no puede ser tu camino. La luz de la humanidad se está apagando, pero Belzebub también sufrió los daños. Sobreviviste, más ahora irás al infierno. No, nene, siempre prevalecemos. De pequeño me encantaba ayudar a mi hermano, con sus experimentos siempre juntos mano a mano. Era el más brillante del pueblo entre cientos, con miedo a fracasar al crear un molino de viento. Caer nos acerca a nuestras metas y siento que siempre los humanos estamos aprendiendo. La tragedia llegó, una tormenta rompió y mi hermano por desgracia la vida perdió. No es tiempo de llorar, permanecemos fuertes. Gracias a la ciencia él vive eternamente. Pasaron los años y pude terminar. Su molino de viento comenzó a funcionar. Investigación no cesó ni muerto. Gracias a la ciencia nos conectamos con el futuro. Gracias a la ciencia los humanos no pereceremos. Gracias a la ciencia nosotros somos En la uno. mesa de su estado no deja de Tsunade. Se queda en silencio, apretando los puños, perder un hermano así, es un dolor que no se supera jamás. Itachi. Mira al suelo con melancolía, ese peso lo conozco bien, el peso de la pérdida marca el destino de un hombre. Kakuzu. Por lo bajo, con un gruñido, todo se resume a eso, la muerte siempre cobra lo que quiere. Mei. Suspira con tristeza, y aún así, de esa herida nació su fuerza. Qué cruel puede ser la vida. Kisame. Con una sonrisa amarga, HMPH, al final, hasta los más grandes genios están hechos de cicatrices. Minato. Serio, mirando la pantalla, no me sorprende que Tesla haya terminado en esta pelea. Esa clase de dolor puede convertir a cualquiera en un dios o en un demonio. Nagato, Pain. Con la voz grave y calmada, ese es el verdadero origen del sufrimiento. La tragedia es la chispa que enciende el cambio en los hombres. Hiruzen. Con el ceño fruncido, ese tipo de tragedia es suficiente para torcer el destino de cualquier alma. Orochimaru. Sonríe con un brillo siniestro en los ojos, interesante, el dolor siempre ha sido el mejor combustible para la grandeza. Jiraiya. Apagando su sonrisa, perder a alguien tan cercano a esa edad, qué infierno habrá sido para él. Kakashi. Suspira con la mirada baja, ese mismo vacío lo vi en Naruto, pero él eligió otro camino. Asuma. Exhala humo de su cigarrillo, nadie debería cargar con esa clase de pérdida tan joven, nadie. Deidara. Con un tono serio por una vez, hasta el arte puede nacer de la tragedia más fea. Conan. En voz baja, con los ojos vidriosos, es igual que Nagato y Yaiko. El dolor es la raíz de todo. Sasori. Sereno, el niño perdió a su hermano, yo perdí a mis padres. Conozco esa soledad. Pain. Frío y profundo, el sufrimiento verdadero, siempre crea a alguien dispuesto a desafiar al mundo. Itachi. Murmura, el sacrificio de un hermano nunca se olvida, pero sí puede consumir lo que eres. Shisui. Con tristeza, y aún así, eligió seguir adelante. Esa voluntad, es admirable. Tsunade. Golpea la mesa con rabia, maldita sea. Un niño no tendría que vivir eso. Carlo pone a la defensiva. Hacemos si fuese la última bobina. Tesla puede acabar con su vida. Acabó con grietas, impide que te la mueva con sus Teslas. Tienes aprovecha este momento para contraatacar con todo su poder. Lilith, déjame arriesgar mi vida en esto. ¡Ahora tú! Recibe un ataque directo. La victoria de los humanos se ve imposible. Esa fue una técnica increíble. Queda entonces demostrado. Sigue firme para Nicolás, la palabra rendirse no existe. El humano está en peligro, va a Las evolucionar. bobinas de Tesla iluminan el futuro de la humanidad. No pone contra las cuerdas, Tesla ataca mostrando toda su fuerza. Alcanzó su límite, mano le impide golpear hasta lograr romper su defensa. Se logró cargar y evolucionar de la tierra, ya al final llegó. Pero Belzebub abandona la defensa para atravesar su Fue corazón. un plan tan genial como había pensado. Yo solo confío en ti. Vaya, me siento honrado. Humanidad, porque esas caras hemos vuelto a evolucionar. Mientras no nos rindamos, no caeremos jamás. A base de prueba y error, seguimos avanzando. Señor Hades, una vez más me estás molestando. Seguirán evolucionando aunque no prueben la gloria. La venganza de Belzebub les brinda su cuarta victoria. Hiruzen, baja la mirada, apretando el bastón, Naruto, otra vez terminas cargando con la oscuridad.
Jiraiya cierra los ojos con dolor, ese Gaki no merecía estar en el papel de verdugo, sino en el de héroe. Kakashi se ajusta la máscara, con un dejo de tristeza, peleó como un dios, pero perdió lo que lo hacía humano hace tiempo. Tsunade golpea la mesa con frustración, maldita sea. Cada vez que lo vemos, su historia es más amarga. Asuma, con voz grave, Tesla murió con honor, pero Naruto está condenado a cargar con esas muertes. Minato se queda en silencio, la culpa reflejada en sus ojos, hijo mío, todo esto es consecuencia de nuestras decisiones. Kusina, llorando, con la voz rota. Naruto, ¿cuándo vas a dejar de sufrir, cariño? Itachi suspira con seriedad, al final, ambos fueron prisioneros de su propio destino. Sasuke frunce el ceño, ni siquiera con toda esa fuerza se ve libre, siempre termina manchado de sangre. Mikoto, lágrimas cayendo por sus mejillas, mi pobre Naruto, incluso cuando intenta amar, lo único que recibe es pérdida. Orochimaru sonríe con cierto deleite, fascinante, cuanto más lucha, más se hunde en la tragedia. Nagato, Pain, frío, el sufrimiento de los dioses y de los hombres, siempre converge en un final inevitable. Konan, serena, triste, y aún así, hasta en medio de la oscuridad, hubo alguien que creyó en él. Gaara murmura, lo entiendo, Naruto. La soledad nunca se va, aunque creas haberla vencido. Kisame ríe bajo, aunque serio, ese chico tiene más cicatrices que cualquier bestia que haya visto. Deidara exhala, un arte trágico, pero arte al fin y al cabo. Shisui, con voz apagada, Naruto, incluso cuando ganas, pierdes lo más importante,